En esta ocasión pretendo explicar cómo se resuelven los triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas. Bien, primeramente es sumamente importante saber qué es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son todos aquellos triángulos que en su interior tienen un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. El ángulo recto es el más utilizado, en este caso en la arquitectura y casi prácticamente en cualquier parte de nuestra vida. Por ejemplo, aquí en esta hoja, todas nuestras hojas de máquina tienen 4 ángulos rectos en este caso. Miren, aparte de saber qué es un triángulo rectángulo, también es sumamente importante saber que estos lados tienen nombre y el lado más grande se conoce como hipotenusa, mientras que los otros lados, que pueden ser de igual tamaño o de distinto tamaño como en este caso, se conocen como catetos. Ahora bien, para poder resolver este tipo de triángulo, se implementa el uso de las razones trigonométricas. Aquí ya me adelanté para escribir las dos funciones, o en este caso las dos razones trigonométricas que vamos a estar trabajando. Muy bien, voy a empezar considerando la función coseno. Por definición, se dice que la función coseno es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, yo tengo de antemano un dato que se me está dando. En este caso es el ángulo A, cuyo valor aquí está expresado. Bueno, y también conozco este lado de abajo que se conoce como cateto. Pues bien, el cateto opuesto de este ángulo se puede identificar porque siempre va con una letra minúscula, como en este caso la letra A. Y si en algunas ocasiones el profesor o el libro únicamente pone el valor sin expresar esta letra minúscula, siempre va a ser el lado, precisamente se llama opuesto. El lado, si tú proyectas esta línea, siempre vas a encontrar esto como un cateto opuesto. Mientras que el cateto adyacente en esta ocasión suele ser aquel cateto que ayuda a formar el ángulo con el cual se está trabajando. Dicho de otra manera, es el lado más cercano, en este caso, al ángulo con el cual trabajaríamos. Pues bien, voy entonces en este caso a considerar la función coseno, vamos a escribirlo por aquí, de el ángulo de 67.36 grados. Muy bien, y esto es igual a el cateto adyacente. El cateto adyacente, como mencioné hace un momento, es el que está más cercano al ángulo A y que tiene un valor de 10.01 centímetros. Bien, las unidades de medida las voy a dejar tal cual. Se dice que son razones porque una razón en realidad es la división, en este caso de dos valores. Y la hipotenusa, en este caso, pues está expresada con la letra H y por supuesto es lo que se va a conocer. Bien, esta es una simple ecuación donde si H se encuentra dividiendo, al lado contrario va a pasar multiplicando. Entonces nos quedará coseno de 67.36 grados por H, si quieren ponemos unos paréntesis para identificar la multiplicación, es igual a 10.01. Y este valor ahora se encuentra multiplicando a H, pues va a pasar al lado contrario, dividiendo. De ahí que nos quede que H es igual a 10.01 sobre coseno de 67.36 grados. Muy bien, vamos en este caso a utilizar nuestra calculadora científica y vamos a poner así simple y sencillamente los valores de 10.01, en este caso entre la función coseno, tiene que aparecer cos en pantalla, y ahora sí situar el valor de 67.36. Damos un igual y encontramos un valor de 26.
Entonces aquí ya tenemos el valor de h, cuyo valor vale 26. Por supuesto, conservando sus mismas unidades de medida, que serían en este caso centímetros. Ya tenemos el valor de h, que vale 26 centímetros. Muy bien, vamos ahora a conocer, si ustedes gustan, lo que es el lado A. Para el lado A voy a utilizar lo que es la función tangente y también aprovechando en este caso pues prácticamente el mismo ángulo. Si consideramos ahora la función tangente, por definición se dice que tangente es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues bien, en este caso el cateto opuesto representa la variable a, entonces tangente de 67.36 grados, por supuesto, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y el cateto adyacente, como mencioné hace un momento, es 10.01 en este caso. Bien, si 10.01 se encuentra dividiendo, pasará al lado contrario multiplicando, de manera que nos quedará que tangente de 67.36 grados se va a afectar por 10.01 y eso va a determinar lo que es el valor de la letra A o del lado A. Bueno, utilizando nuevamente nuestra calculadora, simple y sencillamente ahora situamos la función tangente de 67.36 por 10.01. Damos un igual y encontramos un valor aproximado de 24. Por supuesto que en este caso serían 24 y las unidades de medida, en este caso si estamos utilizando centímetros, será realmente centímetros. Bien, y ya tenemos en este caso, si quieren aquí lo voy a escribir, 24 centímetros. Bien, el último dato que me haría falta conocer sería el ángulo B. Ustedes habrán de saber que los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre valen 180 grados. Pues bien, si a 180 grados le quitamos el ángulo de 90, realmente nos va a quedar un ángulo de 90. Ese ángulo de 90 lo va a conformar la suma del ángulo B con el ángulo A. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos siempre van a ser complementarios. Significa que para conocer el ángulo B, en este caso, es sumamente sencillo. Simple y sencillamente, el ángulo B basta que a los 90 grados que menciono, se le reste el ángulo de 67.36 grados. Muy bien. Y efectuando nuestra operación, simple y sencillamente, a 90 le restamos el valor de 67.36 y encontramos un valor de 22.64 grados. Muy bien, entonces 22.64 grados es el valor, en este caso, del ángulo B, es decir, de este que se encuentra aquí, en este triángulo rectángulo. Bien, paso ahora a explicar un segundo caso que pudiera presentarse en alguna ocasión. Aquí tengo situado, en este caso, mi otro triángulo a resolver, pero ahora, miren, si ustedes observan, conozco el ángulo que está en la parte superior, no en la parte inferior como hace un momento. Y ahora voy a utilizar una función distinta donde primeramente voy a conocer el lado B. Y la función trigonométrica que me va a permitir encontrarlo, o la razón trigonométrica, va a ser la de seno. Seno, por definición, se dice que es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pues bien, voy a poner lo que es en este caso la función seno, por supuesto, del ángulo de 60.5 grados. Y la definición dice que es el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto, por supuesto, va a ser la variable b minúscula sobre, en este caso, la hipotenusa. Y la hipotenusa, es el lado mayor en este triángulo que tiene un valor
de 241.281, por supuesto que son pulgadas. Bien, si yo tengo un valor dividiendo en una ecuación, al lado contrario simplemente va a pasar multiplicando. De ahí que nos quede que seno de 60.5 grados por 241.281 nos va a dar precisamente el valor de la variable b. Introduciendo en calculadora, tendríamos ahora que utilizar la función seno. En pantalla aparece como sin y sería 60.5 simple y sencillamente por 241.281. Damos un igual y encontramos un valor aproximado a 210. Entonces, aquí simple y sencillamente el valor de b tiene un valor de 210, conservando las unidades de pulgadas, y ese por supuesto sería el valor que iría en esta parte de aquí. Aquí lo voy a situar, 210 pulgadas. Bien, voy ahora a conocer lo que es el valor del ángulo A. Pues de igual manera sabemos que estos dos ángulos son complementarios, como lo mencioné hace un momento. Entonces ahora, para conocer el ángulo A, simple y sencillamente a ese ángulo vamos a ponerlo como la igualdad de 90 grados menos el ángulo que se conoce. En este caso el valor de 60.5, y pues para que no echar malas, utiliza tu calculadora, te lo recomiendo mucho. Trabajas 90, le restas el valor de 60.5 y encontramos un ángulo de 29.5 grados. Entonces vamos a situar aquí el valor de 29.5 grados, que corresponde al valor del ángulo A, y que en este caso aquí lo voy a situar. ¿Por qué no? 29.5 grados. Bien, ahora voy a utilizar la función tangente, pero ahora lo voy a hacer desde el ángulo que acabamos de conocer, ya que en algunas ocasiones va a ser necesario que primero tengas que calcular el otro ángulo y luego ya conocer el lado que pretendas por ahí encontrar. Bien, vamos en este caso a considerar la función tangente, que es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues bien, tangente en este caso del ángulo de 29.5 grados es igual a el cateto opuesto, que en este caso está expresado con la variable a minúscula, sobre el cateto adyacente, que es realmente el que acabamos de conocer. En este caso, un valor de 210 pulgadas. De igual manera, si tenemos un valor dividiendo en una ecuación, al lado contrario, simple y sencillamente va a pasar multiplicando. Entonces, tangente de 29.5 grados por 210 será igual al valor de la variable a. Entonces, si trabajamos la función tangente, aquí está tangente, vuelvo a escribirlo, 29.5 por 210. Damos un igual y encontramos un valor de 118.812. Entonces aquí tenemos, es más, voy a poner ya la respuesta justamente donde debe de ir. 118. Mencioné 812. Por supuesto, sus unidades de medida tienen que ser necesariamente pulgadas. Aquí lo voy a poner por un ladito, no tuve suficiente espacio, pero esa es la intención. Bien, voy a trabajar un último caso en donde en algún momento no se conozca, vamos a decir, un ángulo, sino dos lados. Entonces ahora se va a trabajar un poquito distinto. Bien, aquí hay que observar qué función sería la que tendríamos que utilizar. Si tenemos estos dos lados, como mencioné, pues son catetos, pues la función que nos va a ayudar definitivamente va a ser la de la función tangente, la cual ya tengo lista para trabajar. Imaginando que fuera el caso donde este valor fuera el conocido, es decir, la hipotenusa, si quisieras conocer el ángulo B,
utilizarías en este caso la función que dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si conocieras este lado y pretendes conocer el ángulo A, entonces tu función o razón trigonométrica sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que es la de coseno y que hace un momento utilicé. Bien, para este caso voy a considerar tangente del ángulo B. Entonces yo voy a colocar tangente del ángulo B es igual a la razón que existe entre el cateto opuesto. El cateto opuesto tiene un valor de 40.127 y en este caso lo que es el cateto adyacente tiene un valor de 69.502. Si tú te animas a poner metros, vas a observar que estos se van a eliminar entre sí. Y ahora tan simple como poner esta expresión en nuestra calculadora. Bien, aquí se modifica un poco la forma de trabajo, ya que se va a poner primeramente o a oprimir lo que es la tecla Shift. Al trabajar con la tecla Shift, significa que vamos a trabajar con la función inversa, en este caso de la función tangente. Y vean cómo sale un menos 1 en exponente. Ponemos un paréntesis y ponemos el valor de 40.127 dividiéndose entre 69.502. Muy bien, damos un igual y miren, encuentro un ángulo por aproximación de 30 grados. Entonces el ángulo B tiene un valor de 30 grados, el cual ya voy a situar en esta parte. Bueno, si ya conocemos ese ángulo, ahora podemos conocer en este caso, por ejemplo, la hipotenusa. Y voy a utilizar lo que es la función seno. Para trabajar con la función seno, en este ángulo, seno de 30 grados, por definición, vimos que es la razón que existe entre el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo de 30 grados es 40.127 metros. Voy a dejar las unidades pendientes y vamos a dividir entre la hipotenusa, que siempre es el lado más grande en un triángulo rectángulo. Si h se encuentra dividiendo en una ecuación, al otro lado simplemente va a pasar multiplicando. De ahí que nos quede que seno de 30 grados por la variable h es igual a 40.127. Y si seno de 30 grados está multiplicando, pasará al lado contrario dividiendo. De manera tal que 40.127 vamos a tener que dividirlo entre seno de 30 grados. Bien, vamos a trabajarlo en nuestra calculadora escribiendo lo que es 40.127 entre seno de 30 grados y eso nos va a dar un valor de 80.254. Entonces 80.254 es el valor, en este caso de la hipotenusa. Muy bien, si nosotros no quisiéramos utilizar funciones trigonométricas, pudiéramos conocer esto también bajo el principio del teorema de Pitágoras, pero obvio que estamos practicando un poquito las razones trigonométricas. Entonces aquí es 80.254, por supuesto, sin omitir u olvidar las unidades de medida, que en este caso son metros. Y para concluir, simple y sencillamente, sabemos que la suma de estos tres ángulos suman 180 grados. Si le restamos 90, recuerden, estos dos ángulos son complementarios. Significa que el ángulo A se va a poder conocer si a 90 grados le restamos el ángulo de 30 grados. Entonces, 90 menos 30, pues sabemos que corresponde a un valor de 60 grados. Y de esa manera habremos encontrado los elementos que nos hacían falta en este triángulo rectángulo. Bueno, como siempre, esperando que esta explicación
te sirva en tu formación académica y hasta pronto.